Buenas a todos, somos la empresa Kindes SA, conformada por Joaquín Olivo, Deiner Castro y Esteban Charris, mi persona, y hoy le venimos a hablar sobre procesos de software y métricas de proyecto. ¿Qué es? El proceso del software y las métricas del producto son una medida cuantitativa que permite a la gente del software tener una visión profunda de la eficacia del proceso del software y de los proyectos que dirigen utilizando el proceso como un marco de trabajo. ¿Quién lo hace? Las métricas del software son analizadas y evaluadas por los administradores del software. A menudo las medidas son reunidas por los ingenieros del software. ¿Por qué es importante? Si no mides, solo podrás juzgar basándote en una evaluación subjetiva mediante la medición. Si se puede señalar las tendencias, buenas o malas, realizar mejores estimaciones, llevar a cabo una verdadera mejora sobre el tiempo. ¿Cuáles son los pasos? Comenzar definiendo un conjunto limitado de medidas de proyectos y productos que sean fáciles de recoger. ¿Cuál es el producto obtenido? Es un conjunto de métricas del software que proporciona una visión profunda del proceso y de las compresiones del proyecto. ¿Cómo puedo estar seguro de que lo he hecho correctamente? Aplicando un plan de medición sencillo pero consistente. Hay 4 razones para medir los procesos del software, los productos y los recursos, las cuales son caracterizar, evaluar, predecir y mejorar. Caracterizamos para comprender mejor los procesos, los productos, los recursos y los entornos, y para establecer las líneas basadas en las comparaciones con evaluaciones futuras. Evaluamos para determinar el estado con respecto al diseño, predecimos para poder planificar y medimos para mejorar. Continuaré explicando el concepto de medidas, métricas e indicadores. Empezando con el de medidas, podemos encontrar que en la ingeniería de software es aquella que nos brinda una cantidad, es decir, es un dato cuantitativo que hace referencia a ese número que puede ser una dimensión, una capacidad o tamaño de algún atributo, ya sea de un proceso o de un producto. Además de esto, podemos ver que para obtener esa medida hay una acción a la cual se le da por nombre medición. La medición es aquella que nos permite obtener ese dato, esa medida. Es decir, hace especie de un diagrama de árbol, donde medida viene siendo hija de su padre, que sería medición. Y a su vez, medición viene siendo hija de métrica. Entonces, un ejemplo en el que podemos ver el concepto de medidas y medición sería usando el ejemplo de una empresa la cual tiene como proyecto desarrollar un producto y el cual va a ser un programa, en este caso sería un programa X, que tiene como medida 20.000 líneas de código. Entonces, la medida sería ese número, 20.000 líneas de código. Entonces, el proceso de medición que determinó esta empresa fue asignarle a Juan la tarea de medir las líneas de código de cada módulo del sistema. Entonces, Juan fue el encargado de realizar la medición y obtuvo una medida de 20.000 líneas de código. Luego, continuando, encontramos lo que es la métrica. La métrica es aquella medida también cuantitativa del grado en que un sistema, componente o proceso posee un atributo dado. Entonces, la métrica viene siendo padre de la medición e incluye la medición. Para tener una métrica hay que pasar por un proceso de medición. Entonces, un ejemplo de métrica sería la productividad de este proyecto, continuando con la misma empresa, fue de 500 líneas de código por persona al mes. Entonces, la métrica nos ayuda a analizar esa medición y obtener esos valores que a continuación nos podemos dar cuenta de que pueden ser indicadores y analizarlos para ver cómo es el desempeño de cada trabajador en el proyecto o en el proceso que estamos realizando. Entonces, los indicadores, como bien decía, es aquella métrica o combinación de métricas
que proporciona una visión profunda del proceso de software. Por ejemplo, la productividad media de nuestra empresa es de 500 líneas de código por persona al mes. Esto para obtener las 20.000 líneas que encontró Juan en su medición. Entonces, cada persona realizó 500 líneas al mes, más o menos aproximadamente. Entonces, esto lo que nos ayuda es a obtener estas métricas en el proceso y el dominio del proyecto. Y lo que nos ayuda a que la parte encargada, ya sea la gerencia de la empresa, la parte administrativa, tome decisiones y pueda asegurar futuros proyectos y así poder no caer en problemas, críticas, todas esas adversidades que se presentan en un proyecto. Entonces, ¿esto cómo ayuda a una empresa? Si ya tenemos esos indicadores, la empresa puede fácilmente deducir cuántas personas necesita para un proyecto futuro, dependiendo de qué es lo que le están pidiendo y en cuánto tiempo. Entonces ya ellos saben que más o menos una persona está haciendo 500 líneas de código al mes. Entonces, para esto es que se utilizan los indicadores y las métricas nos ayudan a entender tanto el proceso técnico que se utiliza para desarrollar un producto como el propio producto. Esto nos damos cuenta de que es como esa visión profunda de la eficacia de un proceso. Y cabe aclarar que eficacia viene siendo el cumplimiento de esas metas. Entonces, a continuación los dejo con mi compañero que... Yo les vengo a hablar sobre las métricas del proceso y mejoras en el proceso de software. El proceso es el único factor de los controlables al mejorar la calidad del software y su rendimiento como una organización como tal. La eficacia de un proceso de software se mide indirectamente. Las métricas del proceso también se extraen midiendo las características de tareas específicas del ingeniero de software. El proceso personal del software, que significa el PPS, es un conjunto estructurado de descripciones de procesos, mediciones y métodos que pueden ayudar a que los ingenieros puedan mejorar su rendimiento personal. ¿Quién fue Perry? Perry fue un conocido pensador estadounidense en el mundo de la ingeniería del software y a menudo fue llamado como el padre de la calidad del software. Él reconoce que la mejora del proceso del software puede y debe empezar en el nivel individual. Aquí vemos que estas son algunas etiquetas de métricas del software, adecuadas para gestionar el tiempo que instituyen un programa de métricas del proceso, que serían utilizar el sentido común y una sensibilidad organizativa al interpretar datos de métricas, proporcionar una retroalimentación regular para particulares y equipos que hayan trabajado en la recopilación de medidas y métricas, no utilizar métricas para evaluar a particulares, trabajar con profesionales y equipos para establecer objetivos claros y métricas que se vayan a utilizar para alcanzarlos. No utilizar nunca métricas que amenacen a particulares o equipos. Los datos métricos que indican un área de problemas no se deberían considerar como tal negativos, ya que estos son meramente un indicador de una mejora de proceso a futuro. Las métricas del proyecto. Las medidas del proyecto de software son tácticas. Las métricas de proyecto y los indicadores derivados de ellos los utiliza un gestor de proyectos y un equipo de software para adaptar el flujo del trabajo del proyecto y las actividades técnicas. Las métricas de proyecto miden los índices de producción representados mediante páginas de documentación, también como serían las horas de revisión, los puntos de función y las líneas fuentes entregadas. Aquí veremos un pequeño ejemplo ilustrado sobre las métricas del software.